TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Como saben, estamos transmitiendo a distancia por esta contingencia sanitaria del COVID-19. Hoy tenemos un programa súper interesante porque vamos a platicar con un investigador recién llegado al Colegio de San Luis, bueno, recién llegado entre comillas, pero al que no le habíamos tenido la oportunidad todavía de tener acá en el programa. Y nos va a platicar un poco de quién es, qué hace, cuál es su proyecto, a qué se dedica, por qué se interesó por este aspecto de las ciencias sociales y las humanidades. Él es parte del programa de estudios literarios aquí en el Colsan y bueno, pues es el doctor Fernando Morales. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Lidia. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a iniciar esta charla con nuestro invitado de hoy, que por cierto, bueno, pues él es doctor en letras de la Facultad de Filosofía y Letras del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y bueno, pues él tiene obviamente un proyecto acá en el colegio del cual ya nos irá platicando poco a poco, pero primero platícanos por qué estudiar letras. ¿Qué te llamaba la atención? Ahora sí que, ¿qué pensabas cuando estabas chiquito o qué? ¿Cómo era? Es una gran pregunta esa porque todo mundo siempre te dice que cuando vas a estudiar letras y de qué vas a vivir, ¿no? Y cuando yo pensé en letras por primera vez, mi idea original era que yo quería dedicarme al periodismo. En el momento en el que yo estoy en la preparatoria, mi orientadora vocacional me dijo, mira, es mucho más fácil, si quieres trabajar en periódico, es mucho más fácil que accedas por letras hispánicas, porque ahí te van a enseñar los rudimentos de la redacción, ahí te van a enseñar cómo construir un artículo, vamos, o sea, cómo se escribe para un periódico, ¿no? Incluso más que en ciencias de la comunicación o incluso en la escuela de periodismo, ¿no? Porque además vas a tener una excelente redacción, vas a tener manera de que puedas llevar una idea completita, de principio a fin, y en ese sentido es mucho más fácil que te puedan contratar, ¿no? Si traes un título de lengua y literaturas hispánicas. También debo decir que yo sí soy ñoño de biblioteca, ¿no? Ratón. De esos que prefería mil veces estar leyendo un libro en el recreo y bueno, preparatoria así nos fue, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Y cuando yo llego a letras, una de las cosas que más me gustó y me di cuenta fue que podía empezar a dar clases. Entonces, mi primera clase, por ejemplo, antes incluso de titularme, yo ya estaba como ayudante de profesor para literatura iberoamericana y el curso en el que yo estaba dando clases era justamente el de modernismo y vanguardias, que es así el entre siglos, ¿no? 19-20, en donde lees a Rubén Darío, a Leopoldo Lugones, a José Asunción Silva, a José Martí, todos estos grandes nombresotes, ¿no? Que hablan acerca el boom de la literatura latinoamericana a finales del 19, principios del 20, y las vanguardias, que ya son otros grandes nombres, ¿no? Nicolás Guillén, Huidobro, eh, Vallejo, no sé, hay muchísimos, hay muchísimos de estos autores, ¿no? Y entonces así fue como de repente yo me quedé dando clases y jamás en la vida llegué al periódico. Creo que he hecho dos o tres crónicas en algún momento, habré participado dos o tres veces en el suplemento cultural, pero desde 2006 es que entonces empecé a dar clases y empecé a escribir y me dediqué entonces a investigar acerca de la literatura mexicana. Ahora ya es más bien centrado, ¿no?, en la literatura mexicana del siglo XIX. Y así es como uno llega a las letras, porque uno es ratón de biblioteca, porque te encanta leer en los tiempos en los que los demás están jugando fútbol y eventualmente pues así es como decidí, ¿no?, que este era mi camino.
¿Por qué es importante, o por qué fue importante, o qué te gustó de dar clase? ¿En qué nivel dabas? ¿Qué te encontrabas con estas nuevas generaciones que luego todo el mundo sataniza y dice, no, es que los jóvenes de ahora ya no leen, y es que los jóvenes de ahora esto? Y sin embargo uno va descubriendo que a lo mejor no era tan grave como parecía. ¿Tú qué posibilidad tuviste de contacto con, cuando fuiste maestro con estos Ujú. alumnos? Mira, mi primer grupo fue de preparatoria. Fueron tres o cuatro grupos de preparatoria en unas materias que se llaman Literatura Universal para quinto año y en el último año del bachillerato te dan Literatura Mexicana e Iberoamericana. Cuando tú volteas a ver esos programas de estudio, la verdad es que son espantosos porque tienes que ver la literatura toda, o sea, se supone que tendrías que ver toda la literatura, y los libros de texto pues están escritos en función de Miguel de Cervantes nació en, y sus obras principales son tales. Y entonces, esa es una de las razones por las cuales los alumnos, cuando se enfrentan a esos libros, dicen, qué horror, ¿por qué me voy a aprender todos estos datos que además no me van a servir de absolutamente nada? Y tienen cierto grado de razón, en realidad no sirven. Entonces, mi primer shock fue justamente enfrentarme a esos programas, darme cuenta de que no servían y en la medida de lo posible entonces empezar a trabajar con elecciones libres de lectura. ¿A qué me refiero? Cuando yo llegué, por ejemplo, a cubrir, era una vacante, mi trabajo tenía, en literatura iberoamericana, yo tenía que abordar la literatura del barroco. Y uno piensa en la literatura del barroco y te dicen así como que es Lope de Vega, Tirso de Molina y ya toda una, otra vez, ¿no? Toda una serie de nombresotes. Y cuando los lees no entiendes absolutamente nada porque está escrito en el español del siglo XVII y entonces resulta difícil. O sea, lo menos que puedo decir es resulta difícil, es inentendible. Entonces decidí que lo que iba a hacer era no ponerles estos grandes autos sacramentales o estas grandes tragedias, y por el contrario íbamos a empezar a leer poesía, poemitas, y o cuando uno piensa en poemas, piensas en sonetos o en églogas, que también son así de estos grandes parrafadas gigantescas, tiradas de versos, 900 versos que uno se enfrenta con el primer sueño de Sor Juana, etc. No, a ver, no podemos trabajar con eso. Entonces, lo que me gustó, por ejemplo, fue empezar a trabajar con sátira. Estos pequeños versitos, estas pequeñas composiciones, epigramas, se llaman así de cuatro, de cinco versos, ¿no? En los cuales se burlan unos de los otros, en el caso de los autores, por ejemplo, ¿no? Entonces, érase un hombre, una nariz pegado, por ejemplo, que causa mucha risa, porque en el momento en el que te das cuenta de que hay todo un poema de 14 versos que puedes analizar de múltiples maneras, pero que se está refiriendo a que este hombre es narizón, te da mucha risa. Y en el momento en que a los chicos les empezaba a causar risa, empezaban a buscar así como que a ver qué más hay, qué más hay. Por Qué ejemplo, manera tan con el mundo divertida, barroco pasó perdón, eso. qué manera tan divertida de acercar. Ya me hubiera gustado que fueras maestro de mis hijos en la prepa para que los pudieras orientar de esa manera, acercar de esa manera tan Acercarse, lúdica, tan ¿no? divertida, ¿no? Perdón por la interrupción. ¿Qué más? No, 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 al contrario, justamente eso era una de las cosas que de repente me llegaban a decir los padres, ¿no? Cuando teníamos juntas, porque eran inevitables, ¿no? ¿Qué les estás dando y qué es lo que están haciendo? ¿Por qué están leyendo los chicos? Debo aceptar que también ahí fue donde empezó también mi gusto por la literatura que podríamos llamar erótica. Cuando tenemos a los chicos en el último año de bachillerato que tienen 16, 17 años, pues por supuesto que están buscando algo con lo cual identificarse. Y entonces había otra unidad, por ejemplo, que era el modernismo y el decadentismo. Y hay una serie de poetas en México que hablan acerca de lo erótico, lo sexual, eh, lo oculto, y lo vamos a dejar así por el momento, ¿eh? Y que lo hacen también en términos poéticos, que cuando uno no conoces la palabra exacta, pues lo pasas de frente, ¿no? O sea, es algo así como lo silencioso, lo que no puedo decir completamente abierto, pero entonces lo digo en una serie de composiciones poéticas. Entonces hay un poema, por ejemplo, de Fren Rebolledo, que cuando hicimos la interpretación nos dimos cuenta de que estaba hablando acerca de orgasmos, pero no está dicho de frente, no está dicho así. Entonces, por supuesto, esa es otra de las razones por las cuales dicen, a ver, ¿qué más hay aquí? ¿Qué otra cosa?
Y ahí, justamente ese fue uno de los momentos en los que dije, mira, esto es interesante, esta es literatura mexicana del 19, esto tiene que ver con erotismo, tiene que ver con parafilias, con formas no tan santas. Y entonces quiero investigar un poco más acerca de qué es lo que se escribe y cómo se escribe, y sobre todo de esto que te platicaba, ¿no? ¿Por qué no se pueden decir las cosas de frente? Y en el cómo no se pueden decir las cosas de frente, ¿cuáles son las vueltas en el discurso que se tienen que dar para poder expresar? El placer, por ejemplo. De ahí es de donde entonces empiezo a trabajar con la literatura del siglo XIX, con la literatura mexicana. Yo pasé un año solamente dando clases en preparatoria. Ahí fue donde me brinqué hacia la universidad, empecé a dar clases en la universidad y donde también empecé a trabajar como ayudante de investigador. No he vuelto a la preparatoria. En algún momento probablemente me gustaría ver si se puede, si este modelo de lectura funciona y podría ser otra vez, ¿no? Una manera de trabajar y de acercar a los chicos. Que creo que es maravilloso porque hace falta, ¿no? Acercar a estas nuevas generaciones a todo a este mundo que es desconocido y que de pronto pueden encontrar cosas divertidas, interesantes, con temas que en ese momento de su vida les pueden marcar la diferencia, les pueden abrir una vocación y que ¿Mm? creo que un poco medio se olvida de repente, ¿no? En las escuelas con esta rutina o esta necesidad de cumplir ciertos estándares, ciertos requisitos o ciertos objetivos académicos. Eh, Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Fernando Morales. ¿Cuánto llevas en el Colegio de San Luis, por cierto? En ¿Poquito, septiembre mucho, cumple un meses? año. Apenas, Sí, ¿verdad? apenas, exacto, son como 10 meses. Digo, en septiembre cumple un año ya de estar con ustedes, con nosotros, pues. Ya acá incorporado. Bueno, pues él es investigador del programa de estudios literarios en el Colegio de San Luis. Tiene, bueno, pues un proyecto de investigación que se denomina Rescate, Edición y Crítica de Textos Literarios de del siglo XIX. También entre su trabajo de investigación está la obra de Manuel de la Sierra, que me llama la atención que le ponen escritor desconocido, y ahorita le preguntamos, regresando del corte, por qué no se fue por estos, como él nos decía, estos nombresotes, ¿no? Toda esta, pues, tradición de los autores de finales del siglo XIX o de principios del siglo XX, que hicieron toda una corriente, que marcaron toda una época, y bueno, yo honestamente no soy docta en estos temas, pero a Manuel de la Sierra ni siquiera lo había oído, y bueno, pues ya nos platicará nuestro invitado un poco sobre esto. Mientras damos a una pausa y regresamos para seguir platicando con el invitado de hoy, y si ustedes nos siguen a través de YouTube, bueno, pues saben que este programa se estrena los martes por la televisión y los miércoles ya está en la plataforma a través del canal del Colegio de San Luis. Una pausa y continuamos. Fernando Morales es doctor en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su línea de investigación es literatura y publicaciones periódicas mexicanas e hispanoamericanas del siglo XIX a la actualidad. Ha generado proyectos de investigación como rescate, edición y crítica de textos literarios de fin de siglo XIX y Manuel de la Sierra, un escritor desconocido. Ha publicado 4 libros, el más reciente titulado Los discursos de la modernización, literatura mexicana entre 2 siglos, 1882-1922. Actualmente es profesor investigador del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis, además de ser el director de la revista académica del Colsan. Bien, estamos de
regreso. Continuamos aquí en Hablemos, este programa de televisión del Colegio de San Luis, en donde, bueno, nuestra intención principal es acercar información de lo que se está trabajando a través de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales aquí en este centro público de investigación, para que, bueno, pues la gente que nos ve, el público, usted, ama de casa, padre de familia, maestro, empleado, todo mundo, tenga un poquito más de información de qué se está haciendo en materia de ciencias sociales y humanidades. Y hoy, bueno, pues tenemos un gran invitado, es el doctor Fernando Morales, quien es experto en estudios literarios, está recién incorporado a las filas del Colegio de San Luis y que, bueno, pues nos está platicando precisamente de su proyecto, de su trabajo, de su vocación. Y yo veía en tu perfil, doctor, que decía que entre los temas de tu trabajo tiene que ver justamente con esto de rescate, edición y crítica de textos literarios de fin del siglo XIX y en particular de Manuel de la Sierra, un escritor desconocido. A ver, primero por esta primera parte de rescate, edición y crítica de textos literarios. ¿Nos puedes platicar de qué se trata? Claro que sí, mira. Voy a empezar otra vez con esto de los programas de estudio. Eh, Cuando nosotros llegamos a la secundaria, cuando llegamos a la preparatoria, te decía justamente, ¿no? Tenemos una lista de autores que son así como los canónicos, pensando en específico en el fenómeno mexicano, en la tradición mexicana del siglo XIX, pensamos en Altamirano, pensamos en Manuel Paino, Cuéllar, que son como las novelas que te hacen leer cuando estás en la preparatoria. Y si hacemos un recuento de esos autores, te vas a dar cuenta de que en los libros de texto van a aparecer, si bien nos va 10, 12, a lo mejor, no son muchos. Y entonces la primera pregunta que uno se hace cuando bueno, cuando yo llego a esto es, vamos, ¿dónde están todos los libros o dónde está qué es lo que se produjo? Si pensamos de forma comparada, nosotros podemos ver grandes listas de autores en Francia, podemos ver grandes listas de autores en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, por ejemplo, incluso en la misma Latinoamérica, ¿no? Podemos ver que hay una gran tradición de autores en Argentina, en Uruguay, etcétera. Y pareciera ser que en México tenemos nada más a estos 10 o 12. ¿Dónde está su producción? Una de las cosas que te enseñan cuando empiezas a trabajar ya en específico en el campo de la literatura del siglo XIX es que gran parte de la producción literaria está en los periódicos. En México es difícil que puedas publicar un libro completito, que lo puedas mandar a imprimir, sale muy caro. Entonces, en muchas ocasiones lo que hacen los escritores es empezar a publicar y lo publican por entregas, lo publican en folletines, lo publican en los diarios. Y muchos de esos diarios no están estudiados. A eso es a lo que se refiere el trabajo del rescate. Entonces, mi trabajo consiste justamente en empezar a buscar, ¿no? En los repositorios algunos diarios que no hayan sido tampoco tan estudiados y ver qué es lo que se está escribiendo y en función de lo que se está escribiendo valorar si tienen calidad para entonces traerlos, editarlos, ahora sí ponerlos en forma de libro y darlos a conocer. Esa es la razón por la cual se llama edición, rescate y crítica, ¿no? En la crítica tiene que ver justamente con hablar acerca de las razones por las cuales creo yo que tal personaje está escribiendo de la manera en la que lo está haciendo y cómo está dialogando con la sociedad de su tiempo. Entonces, a eso es a lo que se refiere, ¿no? Edición, rescate y crítica de textos literarios. ¿Qué has encontrado? Pues justamente esta es la razón por la cual estoy hablando de un escritor desconocido. Manuel de la Sierra es un personaje que hasta hace 2 años que yo empecé a trabajar con él, nadie sabía que había existido. Eh, Platico también un poco cómo sucedió, ¿no? Yo llegué a Manuel de la Sierra por un rebote. Yo estaba trabajando con la temática del divorcio y el adulterio y las leyes que se estaban promoviendo, que se estaban intentando promover durante el gobierno de Porfirio Díaz, la manera en la que esas leyes que se intentaron sacar se fueron trabajadas, criticadas, se fueron redactadas y escritas en los diferentes periódicos. Entonces, un día que yo estaba haciendo
ahora sí que una cala, ¿no? En alguno de los periódicos, ¿no? Me encontré con una novelita que se llama El brazalete de brillantes. Y en esa novela justamente se habla acerca de divorcio. Hasta ahí todo iba muy bien. De repente empiezo a ver que las razones por las cuales se quiere divorciar el personaje femenino es porque existe una relación adúltera. Y hasta ahí todo sigue dentro de los límites y de los cánones de lo que tendría que suceder. El adulterio termina en una escena de necrofilia. Y ahí lo vamos a dejar. Ajá, esa cara que tú acabas de poner, es la cara que seguramente los lectores de finales del siglo XIX debieron haber puesto en el momento en el que estaban leyendo un texto como el que te acabo de platicar. Y entonces, justamente me quedo pensando, ¿dónde, cuándo habíamos visto en la tradición mexicana una escena de este carácter? En la historia de la literatura, en la historia que nos han contado de la literatura mexicana, las primeras escenas de parafilias sexuales, vamos a llamarle así, corresponden a la literatura de principios del siglo XX, en el momento en el que están trabajando ya una serie de autores a los que denominamos los decadentistas, 1898 en adelante. Y este hombre del cual yo estoy hablando publica esta, que es además su primera novela, en 1883. Eso significa que entonces hay aproximadamente 20 años de distancia entre lo que se supone que es el inicio de la literatura de carácter decadentista y a este hombre que está publicando, y que además está publicando en un semanario que de origen está dirigido a las familias mexicanas. Y entonces se vuelve sorpresivo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Así Este como, autor, perdón, sí, este autor es Manuel de la Sierra, el personaje exactamente. que escribe esta historia del adulterio y Ajá. es él. Ese es Manuel de la Sierra, ¿Estaba exactamente. basado en un hecho real o era parte solo de una Mm, entrega de es, ficción? es, es una entrega de ficción. Hasta este momento no tengo elementos suficientes para poder decir que haya habido una historia real, ¿no? Sobre la cual se haya basado. Pero lo que sí llama mucho la atención es que en la manera en la que está escrito tiene ecos, o sea, recuerda mucho a ciertas historias oscuras o terroríficas de Edgar Allan Poe. Recuerda algunas historias oscuras y terroríficas de Guy de Maupassant. Y entonces aquí también ya puedo empezar a hacer como comparaciones con otras tradiciones literarias, ¿no? Como la tradición estadounidense, la novela gótica, o como las pequeñas cuentos y pequeñas novelas, ¿no? de Guy de Maupassant en Francia. Entonces aquí hay un escritor que también pareciera ser cosmopolita, modernista. Y en la historia de la literatura nos han dicho que el modernismo inicia con Rubén Darío y la publicación de Azul en 1888. Entonces, si este rescate me da los elementos que yo puedo comprobar, todos los elementos que traigo como hipótesis, la frontera del modernismo y la frontera del decadentismo se va a recorrer hacia atrás, y entonces estamos creando una nueva fórmula de historia literaria. Por eso es que yo estoy trabajando, ¿no? con este autor. Y en la medida en la que he buscado qué otras cosas ha escrito, ahora por ejemplo ya tengo 3 novelas cortas, ya tengo 3 cuentos y tengo poesía suya, también he empezado a reconstruir un poco la biografía del personaje para saber quién es, cuándo nació, cuáles son sus relaciones intelectuales y cuáles son los cargos que tuvo, ¿no? Porque a final de cuentas una constante entre los escritores del siglo XIX es que además trabajan como funcionarios para el gobierno, para los gobiernos en turno. Entonces, un poco por ahí es por donde viene este trabajo que se ha convertido un poco a caballo entre historia, estudio literario, literatura y sociedad, quiénes están leyendo, cómo se está leyendo y quiénes lo están criticando. Y sobre todo esta cuestión que también me parece que podría ser muy interesante, cómo está dialogando un texto literario con los fenómenos de la realidad, con estas leyes, ¿no? Que te decía al principio, ¿no? Con estas leyes que están intentando pasar o no pasar por las cámaras de diputados, ¿no? La manera en la que desde la literatura se puede abordar también este tipo de fenómenos sociales. Nos gustaría que nos contaras un poco más sobre eso precisamente, porque creo que es parte de la riqueza y de la gran aportación, entre muchas otras que tienen los estudios literarios,
porque nos revelan ese fragmento de historia, ese pedacito de vida en donde no nos tocó vivir, pero que es importante porque te habla de cómo se comunicaban, cómo se relacionaban, cómo vivían y pues estamos de algún modo cada uno en una etapa histórica distinta, Ujú. pero que es importante aprender, reconocer, recordar, rescatar. ¿Tú qué te has encontrado? Porque bueno, era la época entonces del porfiriato, imaginemos así la sociedad, ¿cómo la imaginamos? Acompáñanos, llévanos tú a este viaje. ¿Cómo era la sociedad en ese Claro. momento? Si piensas, por ejemplo, en reconstrucciones históricas que nos han dado, pensemos, no sé, en El vuelo del águila, ¿no? Esta telenovela que salió hace algunos años en Televisa, que nos hablaban acerca del porfiriato. Y la imagen que tenemos, por ejemplo, de esta época es el de las mujeres con sus vestidos largos, con sus grandes sombreros, las sombrillas, con el cuello hasta arriba para que no se les vea ni los tobillos ni los huesitos que se encuentran aquí en el cuello. Y pareciera ser entonces que es una época, vamos a decirlo, como muy rígida. Esta idea de lo victoriano, que es así como muy rígido, en la que las mujeres nunca salen de su casa y todo el tiempo están guardadas solamente para leerle a los hijos el santoral o para leer el catecismo, para acompañar la educación religiosa de la descendencia y para cuidar la casa y el honor del marido, ¿no? Entonces es como la idea que tenemos constantemente de cómo se construyó la sociedad porfiriana y de repente encontrarnos con este tipo de textos, que no es el único, pues, ¿no? O sea, en estos mismos autores canónicos vemos cómo esa sociedad hace grietas, ¿no? Cómo esa imagen de la sociedad hace grietas por todos lados. Creo que el tema de Maximiliano todavía tiene mucho de dónde verse y particularmente estos nuevos enfoques que seguro van a redimensionar toda esta etapa que nos han contado de un modo, a lo mejor color de rosa, y resulta que no era tan así. Y bueno, ya nos platicará nuestro experto. A quien también, por cierto, le vamos a preguntar cuando regresemos de la pausa, pues algunas recomendaciones desde la literatura para seguir pasando este famoso quédate en casa o esta cuarentena que todavía estamos ahí viviendo. Regresamos rapidísimo para continuar con esta charla desde el Colegio de San Luis. Continuamos. Estamos de regreso y continuamos con la charla con el doctor Fernando Morales. Él es experto pues en estos temas de literatura mexicana e hispanoamericana del siglo XIX. Y nos decías que estás ampliando además de estos temas de tu investigación un poco hacia el periodo de Maximiliano, del emperador Maximiliano. Ujú. ¿Qué específicamente, qué enfoque, algo en particular? Sí, ahorita justamente una de las cosas con las que estoy trabajando es las fiestas de recepción del Segundo Imperio. Te platico también otra vez un poco, ¿no? En esta manera en la que nos han enseñado, que nos han ayudado a construir la historia nuestros profesores, los anteriores tal vez, ¿no? Una de las ideas que constantemente viene a la cabeza es Benito Juárez como el gran héroe que logró restaurar una república y que en esa restauración de la república hizo que todo un sistema de pensadores conservadores se convirtieran en los traidores de la patria. Y el imperio de Maximiliano, por supuesto, se entiende justamente como la máxima traición. Cuando nosotros leemos los libros de texto con los que nos educan en la primaria o en la secundaria, generalmente esa es como la idea con la que se trabaja constantemente. Buscando otra vez en periódicos, porque como te darás cuenta es a lo que me dedico constantemente, leer y leer y leer periódicos. Después de todo, fíjate, sí me dediqué un poco al periodismo. Eh, Buscando en periódicos me encontré con que en el momento en el que el emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota llegan a México en 1864, empieza a haber una serie de fiestas, de certámenes literarios, de concursos de poesía,
Y una cosa que es súper interesante, porque es además como una es como, como algo que heredamos de la colonia, que es la construcción de arcos triunfales para la recepción. Te platico un poco de esta situación. En México, en la Nueva España, eso también sucede en el Virreinato en Perú y más e incluso también sucede en la misma España cuando en los tiempos del Barroco, ¿no? Cada vez que llega un virrey o cada vez que se nombra un arzobispo, ¿no? La ciudad construye arcos, se les llama arcos triunfales, así como los que encontramos en Gran Arco Triunfal de Napoleón, por ejemplo, en París, ¿no? Estas grandes estructuras. Pero en la Nueva España se les llama arte efímero porque se construyen con madera, se construyen con papel, se decoran, se les llena de pinturas y junto con esas pinturas se ponen pequeños poemas o pequeñas emblemas, se les llama, ¿no? O sea, una figura pictórica y un poema o algo que lo acompaña, ¿no? Y esa tradición se mantiene vigente en el tiempo, por ejemplo, de la consumación de la independencia. En 1821 se construyen arcos triunfales para la entrada del ejército trigarante en México, en la Ciudad de México. Y algo que yo no sabía y que de repente empiezan a aparecer, esto es algo que estudia Esther Pérez Salas en algún momento, es que se construyen estos arcos triunfales también para la recepción de los emperadores en Puebla y en la Ciudad de México. Pero pescando justamente en los periódicos me encuentro con que esos arcos triunfales no nada más son, o sea, no nada más son esta construcción, sino que como también se hizo en el siglo XVII, en el siglo XVIII, también había pinturas y también había poesía. Y esas poesías fueron rescatadas y fueron publicadas en los periódicos. Entonces esas publicaciones son lo que yo estoy empezando a rescatar en este momento. ¿Con qué fin? La idea de este rescate tiene que ver con el hecho de que si están publicándose en periódico y se están haciendo estas grandes fiestas y si está habiendo una relación de cómo fueron recibidos, no nada más en Puebla y en México, sino también en Orizaba, también en Córdoba, también en Cholula, se hicieron estas fiestas y se hicieron estas recepciones, entonces es más la población, es mucho más que este simple grupo de pequeños conservadores de 10, 15 personas que les ofrecieron el trono, los traidores a la patria. Entonces ya hay más gente que verdaderamente estaba de acuerdo con la idea de traer un emperador y de que la mejor manera de gobernar a esta nación que había estado durante 50 años de vida independiente peleándose unos contra los otros, la mejor manera de gobernar era a través de una monarquía. Una de las cosas que me ha parecido más interesante de este rescate, por ejemplo, es ver que particularmente en Orizaba y en Cholula hay dos de estas fiestas recepcionales que corren a cargo de las comunidades indígenas que habitan Wow, esa sí en es estos lugares. una gran sorpresa porque uno pensaría que era una élite, que era gente pudiente, que estaba en este círculo pequeñito de los conservadores y que Ujú. tenían cierta posición socioeconómica, académica. Y a ver, platícanos entonces un poco más sobre este hallazgo. Resulta que en estos dos lugares, en Cholula y en Puebla, las comunidades indígenas celebran la llegada del emperador y la celebran tanto con la manufactura de arcos florales, en este caso no son grandes arcos, sino son un poco más sencillos, pero están construidos con tejidos de yute y con inserción de flores. Y más allá de la descripción que se encuentra en estos diarios, también tenemos los discursos con los cuales fueron recibidos. Una, una embajada, una pequeña embajada de indígenas, se llega directamente a Orizaba, por ejemplo, y en la propia lengua hablan al emperador. Y esto es muy interesante porque además lo tratan en función de padre. Tu padre protector, que vienes a velar por nuestro bienestar, y ese bienestar te lo encargamos, te lo pedimos a ti. O sea, un poco se juega mucho, ¿no? Con esta idea de tú vas a venir a salvarnos.
tú vas a venir a protegernos. Y esto es una cosa doblemente interesante. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas están en contra del gobierno de Juárez. Muchas de ellas han perdido sus tierras a partir de las leyes de reforma. Y a partir de las leyes del 57 al 60, en el momento en el que pierden las tierras, ¿no?, se decantan por defender entonces la idea de los gobiernos, del gobierno monárquico, ¿no?, pensando en que justamente va a ser Maximiliano el que les va a hacer justicia y les va a regresar sus tierras. Entonces aquí hay también otra hipótesis que se puede comprobar. Para estos momentos, las comunidades indígenas forman más del 50% de la población en México. Entonces, la monarquía no es nada más la idea de una serie de, como muy bien lo dijiste hace rato, ¿no? De una élite que cree que va a proteger no sé exactamente qué es lo que querían proteger según esta historia liberal, ¿no? Pero entonces ya no es nada más ya no es nada más una serie de traicioneros. Sí hay verdaderamente un apoyo de parte de de distintas comunidades para proteger, para este proyecto imperial. Y de algún modo revela también algunas posiciones políticas de la época, posiciones políticas y sociales y otros Sí, sí, sí. intereses. Bueno, Sí, 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 por supuesto. yo le Sí, prometí a perdón, sí. nuestro auditorio que nos harías alguna recomendación para Ujú. sobrellevar esta cuarentena para quienes la estamos respetando lo más al pie de la letra que se pueda. Este famoso quédate en casa, pero además creo que hemos aprendido mucho en estas circunstancias porque tuvimos un poco más de tiempo disponible y nos dimos cuenta de que otras cosas también son importantes más allá de las prisas del día a día. Hay muchos recursos que pueden estar quizá al alcance de quien tiene un dispositivo conectado a Internet, si Ujú. no puedes comprarlo, pero a ver, desde la literatura, ¿podría haber algo accesible para todo mundo? ¿Qué Sí, sí, recomendaciones sí. nos harías? Mira, justamente pensando en el siglo XIX y en estas cosas que son como desconocidas, si tienen acceso a estos dispositivos, ¿no?, pueden entrar. En este momento se me ocurren, por ejemplo, dos proyectos que están trabajando. El primero es un proyecto de la UNAM que se llama La novela corta, lecturas de una obra en el tiempo. Si ustedes lo encuentran como www.lanovelacorta.com. Y lo que se está haciendo en ese proyecto justamente es rescatar y editar novelas cortas. Entonces uno accede al portal, ve las portadas de diferentes novelas. En el tiempo en el que yo estuve trabajando con ellos, trabajábamos con novelas cuyo límite temporal era entre 1872 y 1922, pero ahora también ya se ha estado haciendo se han estado editando novelas y se han estado trabajando textos también contemporáneos, ¿no? Y estos son de libre acceso, entonces se pueden consultar y son elementos con los cuales uno puede pasar tranquilamente la cuarentena y acercarse, ¿no?, a estos autores, algunos más conocidos que otros. El otro proyecto que también me resulta muy interesante también lo encuentran en la red y se llama Decimonónicas. Decimonónicas es un proyecto que está trabajando diferentes investigadoras, en algunos casos de centros públicos, en algunos otros casos son investigadoras independientes que están rescatando la obra de mujeres escritoras. O sea, si los hombres a veces son desconocidos, las mujeres son doblemente desconocidas, ¿no? Entonces ahí hay materiales con los cuales se puede acercar uno a la obra de personajes como Refugio Toscano, que es la primera mujer que escribe una novela en México. Y esa novela se está editando y se está publicando por entregas en este portal. Está Refugio Toscano, está Laureana Wright. Laureana Wright, por ejemplo, es una de las grandes autoras. Ella es promotora de uno de los primeros periódicos escritos por mujeres y para mujeres, que son Las Violetas de la Náhuac. Y así como está la obra de estas dos grandes escritoras, se pueden encontrar ustedes a muchas otras escritoras en libre acceso. Entonces, para pasar las noches de cuarentena con cualquiera de estos proyectos de libre acceso, se puede uno entretener y puede uno acercarse justamente, ¿no?, a estas lecturas raras, extrañas, que son el siglo XIX.
Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a terminar esta charla en el bloque siguiente. Es la última pausa. Los dejo con esta cápsula desde el Colegio de San Luis. Y bueno, pues cualquier comentario que pueda usted tener, opinión, observación, sugerencia, le recuerdo que en nuestras redes sociales puede hacerlo. Las redes sociales del Colegio de San Luis, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Regresamos después de esta pausa para seguir platicando con el doctor Fernando Morales. Continuamos. Bien, estamos de regreso y vamos a terminar la charla con nuestro invitado de hoy, el doctor Fernando Morales. Él es académico del Colegio de San Luis, investigador del programa de estudios literarios. Y bueno, antes de irnos al corte, nos platicabas un poco sobre estas descargas que hay de libre acceso en un sitio que se llama Decimonónicas. ¿Está bien dicho? Decimonónicas, así es. ¿Qué significa el término? Bueno, ¿podrías platicar un poquito más? Sí, decimonónico es la manera en la que nos referimos a todo lo que tiene que ver con el siglo XIX. Entonces se les llama decimonónicas porque son escritoras del siglo XIX, ¿no? Ese es el portal, no sé, creo que empezaron a trabajar en 2016, o sea, ya llevan 4 años estas investigadoras trabajando. Y es un portal súper bonito en la medida en la que cuando tú entras, ves en la portada del portal, aquí en las redundancias, qué horror, ves en la portada los diferentes retratos de las escritoras del siglo XIX, ¿no? Algunos son grabados, la mayoría son grabados, creo que son una o dos solamente las que van a tener fotografía, pero son los grabados con los que se dan a conocer en los diferentes periódicos o en los diferentes lugares en donde publican, ¿no? Entonces tenemos obra, además es muy interesante porque no es nada más son autoras de diferentes latitudes de México. Tenemos escritoras, Refugio Toscano, por ejemplo, es esta escritora jalisciense. Laureana Wright nació en Tasco, en Guerrero. No es cierto, no nació. O sea, ella es de ascendencia inglesa, pero se afincó en Tasco, ¿no? Como la esposa de uno de los mineros, ¿no? Tenemos personajes como Laura Méndez de Cuenca. Laura Méndez de Cuenca en algún momento fue periodista y vivió en Estados Unidos. Entonces hay diferentes propuestas y hay diferentes manifestaciones literarias, ¿no? De estas mujeres, algunas que son mucho más conservadoras y mucho más tradicionalistas, y de otras que son liberales y radicales, ¿no? Pues, radicales en el sentido de que están abogando por la educación femenina a nivel profesional y que van a estar empujando justamente en los tiempos del fin del siglo XIX, sobre todo, ¿no? Para que las mujeres tengan acceso a la universidad y para que tengan posibilidades de educación y que tengan posibilidades de heredar sus propias fortunas, ¿no? Y de administrarlas, sobre todo, que es uno de los problemas que siempre ha estado presente, ¿no? En la legislación mexicana en el siglo XIX y generalmente, bueno, en la legislación de todos los países en el siglo XIX, ¿no? La mujer no siempre tiene posibilidades de administrar su propia fortuna y siempre tiene que estar dependiendo o de su padre o de su marido. Entonces es interesante acercarse a la obra de estas mujeres justamente para ver cuáles son sus propuestas y la manera en la que empujaron para que pudieran salir estos proyectos. Gracias, Fernando. Y bueno, pues por último, platicar, yo no sé a qué hora encuentras tiempo, pero además de tu producción como investigador y
de todo el trabajo que haces como académico, pues también diriges la revista del Colegio de San Luis, que es una revista especializada, es una revista científica, y que, bueno, pues mejor platícanos de qué va, ¿no? El trabajo que estás haciendo ahí, porque además Ujú. llegaste y empezaste también ahí a revolucionar algunos cambios, a hacer cosas. Platícanos un poco, ¿cómo te ha ido? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Qué están haciendo? Pues la contingencia nos ha traído cosas buenas y al mismo tiempo que cosas muy malas y desastrosas. La revista del Colegio de San Luis, como bien sabes y como ya se habrá visto, es una revista que actualmente se encuentra a nivel de competencia nacional en el índice de revistas de CONACYT, el centro del cual nosotros dependemos. Esta revista, hasta el año pasado, que la tenía el doctor Israel Ramírez, que él era el director en ese entonces, ¿no? Era una revista que salía de forma cuatrimestral. Teníamos 3 números en cada año, ¿no? O sea, teníamos nuestro número de enero a abril, nuestro número de mayo a septiembre, de mayo a agosto y nuestro número de septiembre a diciembre. A partir del momento en el que yo la tomo, empezamos a transitar ya a un sistema que se llama de publicación continua. Este sistema de publicación continua es una de las maneras en las que se están empezando a transitar todas las revistas científicas en el mundo, porque es una manera en la cual los artículos que se presentan se pueden dar a conocer de manera mucho más rápida. Cuando nosotros estamos pensando en un número cuatrimestral, por ejemplo, uno tiene que esperar a que lleguen un cierto número de artículos, ¿no? O sea, en el último número que coordinó el doctor Ramírez, por ejemplo, teníamos 20 artículos y 3 reseñas. Entonces, hasta que llegan esos 20 artículos, se pueden mandar a corrección de estilo, se pueden mandar a la formación, o sea, se puede hacer todo el proceso editorial, se imprime y se entrega, ¿no? Y entonces ya tenemos un número completo. Con el formato de publicación continua, lo que hacemos es que conforme vamos recibiendo los los turnamos a dictamen, mantenemos esta idea de la dictaminación de doble ciego por pares, y una vez que recibimos los dictámenes, que los autores hacen las correcciones que se les piden en algunos casos, o que el artículo es publicable como está, se va entonces directo a la corrección de estilo, se va a la formación y se puede publicar inmediatamente una vez que tenemos la versión final. Entonces, nosotros ahorita, justamente hace 2 días, publicamos ya los primeros 8 artículos de este nuevo número, ¿no? El nuevo número que va a ser el 21, que ya se puede, ya lo pueden encontrar ustedes en revista colsan.edu.mx o en ojs.colsan.edu.mx, ¿no? Cualquiera de las dos direcciones los va a llevar. Estos 8 artículos son los primeros de una cantidad total que hasta este momento ya tenemos en puerta de 16 artículos que van a salir, 16 artículos y 4 reseñas. Pero estos, como ya los tenemos en su versión final, ya los podemos echar a andar y conforme vayamos recibiendo las versiones finales de los otros, se van a ir publicando. Esto nos da la posibilidad de hacer que nuestra publicación sea mucho más rápida. Anteriormente, el proceso de publicación, que viene desde que un autor nos entrega su artículo, se dictamina, se hacen las correcciones, se hace el cotejo, se manda a corrección de estilo, se hace la formación, se junta todo en el número y se entrega, nos duraba 16 meses más o menos, ¿no? Ese era como el promedio, ¿no? En este momento, o sea, tenemos algunos cuantos artículos que todavía están pasando por este procedimiento, pero una de las maravillas, si lo puedo decir así, ¿no? Que fue que nos dio la contingencia, es que como tenemos más tiempo libre, nos da la posibilidad de dictaminar más rápido. Entonces ya tenemos artículos que están en este proceso y que en menos de un mes ya fueron dictaminados y ya están en corrección de estilo. Y si este movimiento lo podemos hacer con el resto de los artículos, vamos a poder transitar a tener una publicación en vez de 16 meses que tarda, a una publicación de máximo 6 meses. Tal vez un poco menos. Esto sí podemos hacer que nuestros procesos se vuelvan todavía más rápidos y más eficientes. Entonces, tener una publicación continua nos da la posibilidad de que este conocimiento que se está produciendo en centros públicos, que se está produciendo en universidades, llegue más rápido
tanto a los lectores como a las bases de datos. Y esto nos va a dar la posibilidad de hacer que nuestra revista se vuelva cada vez más, tenga mayor puntaje y se pueda convertir en una revista de competencia internacional. Otra de las cosas con la que estamos trabajando actualmente justamente es ver la posibilidad de que sean más los artículos que provengan de otros países, que provengan de otras latitudes. Y estamos empezando a trabajar también con la posibilidad de recibir textos en otros idiomas, colaboraciones en inglés, en francés y en portugués, con un poco de suerte, de trabajo y si la contingencia nos lo permite, porque a final de cuentas, pues ahora sí que en el mundo hemos tenido estos picos de pandemia de forma escalonada, tendremos también la posibilidad de empezar a editar y a trabajar con estos artículos en otras lenguas conforme nos vayan llegando y conforme vayamos pudiendo hacer el trabajo de cotejo, de edición, de dictaminación. En esas estamos. Ha sido un trabajo titánico en la medida en la que la contingencia no nos ha permitido hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo ha sido muy fructífero en la medida en la que también hemos podido eficientar algunos de estos procesos. Creo que la contingencia ha mostrado retos en muchos sentidos y uno de ellos ha sido justo el cómo damos respuesta, ¿no? La creatividad a la que nos ha obligado para seguir trabajando y particularmente desde este proyecto de la revista del Colegio de San Luis, pues no es nada fácil porque es una revista científica que tiene que cumplir con ciertos estándares de calidad, de rigor Así es. académico, entonces creo que eso, bueno, pues hace doblemente significativo el reto. Ujú. Fer, pues muchas gracias por habernos Exactamente. acompañado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un último mensaje, ¿dónde te encontramos? Tu correo, por si a la gente le interesa establecer contacto con tu obra, porque además déjenme les digo que es autor de varios libros, de capítulos de libros publicados, entonces bueno, pues tiene una amplia posibilidad de estar enriqueciendo a todo mundo. A ver, ¿un correo o algo? Muchas gracias por las flores, Lidia. Mi correo, fernando.morales@colsan.edu.mx. Esto para cuestiones que tengan que ver con investigación o con docencia, etcétera. Y en el caso de la revista, nosotros estamos en recepción continua de artículos de historia, de antropología, de ciencias sociales, agua y sociedad, literatura. Los estudios literarios, por supuesto, también son bien recibidos en la revista. Esos los pueden solicitar información acerca de los lineamientos editoriales en el correo revista@colsan.edu.mx. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Y a nuestro auditorio, gracias por habernos sintonizado en este espacio. Les recuerdo que el estreno de este programa es los martes a través de 9TV y los miércoles al día siguiente ya está en nuestra plataforma de YouTube de El Colegio de San Luis. Muchas gracias por sintonizarnos. Soy Lidia Huache, pásela bien y hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. Del 1 al 10 de julio se lleva a cabo la Cátedra Institucional Manuel Calvillo 2020, en la mirada de otros retratos y autorretratos literarios en México, siglos XVIII, XIX y XX, que tiene como profesor invitado a Antonio Saborit, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de 10 a 13 horas por videoconferencia a través de Zoom. El 10 de julio se llevará a cabo el Seminario Permanente Medio Ambiente y Salud. Salud y naturaleza en el contexto de la pandemia COVID-19. De 11 a 13 horas por medio de Blue Jeans. El Colegio de San Luis, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Tonalá y la Red Comunitaria, convocan al V Congreso Internacional de Historia de la América Hispánica, siglos XVI al XIX, Septentrión Hispano, repensar las fronteras de la monarquía hispánica, en formato webinar los días 11, 12 y 13 de noviembre del 2020, en las plataformas de videoconferencia del Centro Universitario de Tonalá.
Consulta los detalles de y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.